Buenas tardes, mi nombre es Doraliza Suriel y les voy a estar hablando de algunos conceptos de programación 2. Está el Toolbox. Tool significa herramienta y bot significa caja. Esto se podría traducir como caja de herramientas, el cual es una ventana o panel que contiene iconos y botones que son herramientas del programa. Estas sirven para acceder rápidamente a operaciones comunes, puede flotar libremente o estar acoplada a la ventana principal. Esta consta de algunas propiedades como son los labels, buttons, link labels, timer, progress bar, etcétera, el cual ayuda al usuario ya que al momento de la creación del proyecto identifica qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, los labels se utilizan para colocar letreros. Los buttons permiten al usuario realizar una acción al momento de hacer clic en ellos. Los timers permiten agregar intervalos de tiempo. Progress bar muestra el proceso de una operación, etc. El Solution Explorer. Este proporciona contenedores también denominados proyectos para administrar elementos, tales como scripts de base de datos, consultas, conexiones de datos y archivos. La Error List o lista de errores agrega garabatos de error, advertencia y mensaje al Solution Explorer. Al pasar el cursor por estos garabatos, aparece una pantalla emergente con la información del error, lo cual ayuda a identificar y a solucionar. Este tiene algunas propiedades, como la barra de herramientas que permite controlar cómo aparecen los archivos, la barra de búsqueda que permite buscar archivos específicos, los nodos de solución, el cual administra las soluciones, y las propiedades de la solución, el cual configura el proyecto para las compilaciones de depuración. Tenemos el Properties Windows o ventanas de propiedades. Este es un sistema extensible de lectura y escritura de definiciones de datos que proporciona una manera uniforme de expresar metadatos sobre los elementos del shell. ¿Qué es un metadato? Estos son los datos que están dentro de los datos. Por ejemplo, en la imagen que se ve a continuación se marca la propiedad text, que es un dato, y lo que se pone en esta propiedad es el metadato. Este tiene algunas propiedades que son el text ya mencionado anteriormente, el font que permite editar la tipografía, ya sea cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, que esté en negrita, inclinada, etc. El backcolor que permite cambiar el color de fondo, el size que le indica al usuario cuál es el tamaño del formulario, etc. Los using. Estos tienen diferentes usos dependiendo del lenguaje de programación. En C#, este garantiza que se use correctamente una instancia disposable. ¿Qué es una instancia disposable? Es un método el cual nos provee un mecanismo para liberar objetos de la memoria. El using system se refiere a que estamos usando la biblioteca del sistema en la creación del proyecto. El Using System Collection Generic proporciona seguridad tipográfica durante la compilación y también permite a los desarrolladores trabajar con datos estrechamente tipados. El Using Component Model proporciona clases que se usan para implementar el comportamiento de los componentes y controles en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución, o sea, en el programa fuente y en el programa objeto. El System Data SQL, que es el proveedor de datos de .NET para SQL Server, y el System Drawing, que proporciona acceso a la funcionalidad básica de gráficos de GDI. ¿Qué es el GDI? Es una interfaz que le permite a Windows usar imágenes, gráficos, videos, etc. Está el System Test, que contiene clases que representan codificaciones de caracteres, las cuales se dividen en clases de base abstracta, que es para convertir bloques de caracteres, y una clase auxiliar que manipula y da formato a los objetos. El Stream System Windows Form contiene clases para crear aplicaciones para Windows, que aprovechan todas las ventajas de las características de la interfaz de usuario. El namespace. Esta es una instrucción que declara el nombre de un espacio de nombre y compila el código fuente dentro de él.
Como propiedades tiene la organización, ya que se utiliza para organizar el código en grupos lógicos. Simplificar referencias. Simplifican las referencias cuando se usan grupos de objetos grandes. El nivel de acceso se trata como si tuviera un nivel de acceso público, etc. El class program. Este es el lugar donde se configuran los servicios que requiere la aplicación y se define la canalización de control de solicitudes. Tiene como propiedades el clase program, que es el que contiene el método estático main, que es el punto de inicio de la aplicación. El método main, que ya dicho anteriormente es un método estático, se ejecuta cuando la aplicación comienza y se pueden pasar argumentos a través del parámetro args, el cual pasa los argumentos desde la línea de comandos. El acceso static y void en el método main, que es estático porque se invoca sin necesidad de instanciar la clase program, y el void porque no retorna ningún valor. Los buttons, ya mencionado anteriormente, permite al usuario hacer clic en ellos para llevar a cabo una acción. El texto que muestra el botón se encuentra en la propiedad text. Las propiedades son el text, ya mencionado anteriormente, es una de las propiedades que será más mencionada junto con el size, el backcolor y el font. El group box muestra un marco alrededor de un grupo de controles con o sin un título. Se usa para agrupar lógicamente una colección de controles de un formulario. Tiene como propiedades el name, que define el nombre único del group box, el font, que define la fuente del texto, el backcolor, que define el color del fondo, visible, que controla la visibilidad, etc. Los labels representan un control de etiqueta que muestra texto en una página web. Tiene como propiedades el text, que define el texto que se muestra en el label, el name, que define un nombre único para el label, el tipo de fuente, el font, el auto size, que si se establece en true, el tamaño del label se ajustará automáticamente para adaptarse al texto que contiene. El link label, por otro lado, es un control de etiqueta de Windows Phone que permite agregar hipervínculos a aplicaciones. Mediante este se pueden agregar vínculos de carpetas y archivos, etc. Su principal diferencia con el label es que mientras este puede mostrar hipervínculos, el label solo se usa para agregar leyendas o etiquetas explicativas. El mask textbox. Este es un control mejorado del textbox que admite una sintaxis declarativa para aceptar o rechazar la entrada del usuario. Este tiene la capacidad de distinguir si los datos que especifica el usuario son apropiados o inapropiados. Tiene como propiedades el mask, que define el formato de la máscara que se aplica al control. La máscara especifica el tipo de entrada que el usuario puede proporcionar. Tiene el validating type, que define el tipo de datos que se validan en el mask textbox. Tiene el prompt char, que define el carácter que se utiliza para mostrar un espacio vacío en la máscara, etc. El menu strip proporciona características de control y de interfaz de múltiples documentos. Tiene como propiedades el ítem, que contiene la colección de elementos de menú que se mostrarán en el menu strip. Tiene el doc, que define cómo el menu strip se proporciona dentro del contenedor. Tiene el show item tooltips, que si se establece en true, los elementos del menú mostrarán sugerencias sobre herramientas cuando el usuario pase el cursor sobre ellos. El panel es una disposición de información agrupada para que los usuarios la vean en una ventana o una ventana emergente. En C#, un panel es un control que agrupa otros controles y los organiza en diseño de la interfaz. Tiene como propiedades el dock, location, auto scroll, el back, imagine like, out, etc. El picture box es un control que se utiliza para mostrar gráficos en formatos como GIF, JPEG, que es un formato de archivo de imagen que se utiliza para almacenar fotografías digitales, PNG, que es el fondo transparente, metaarchivo, icono o mapa de bits. Tiene como propiedades la imagen que esta propiedad establece o obtiene la imagen que se muestra en el picture box.
tiene el Size Mode, que define cómo se ajusta la imagen al espacio, el Image Location, que permite establecer la ruta del archivo de imagen, y el Tag, que se utiliza para almacenar datos adicionales o personalizados asociados al Picture Box. El Progress Bar. Este se encarga de mostrar el progreso de una larga operación, por ejemplo, para mostrar el porcentaje de carga de un proyecto. Tiene como propiedades el value, que es la propiedad que indica el progreso actual. Este valor debe estar dentro del rango definido por minimum y maximum. El step, que determina el valor que se incrementa o decrementa cada vez que se llama el método perform step. El style, que es el estilo de barra de progreso, etc. Luego tenemos el text box. Este es un elemento común de una interfaz gráfica de usuario y se utiliza habitualmente para editar texto sin formato en un formulario. Tiene como propiedades el text, el multiline, el match leg, el read only, el word wrap, que define si el texto se ajusta automáticamente a una nueva línea cuando llega al final del control. Este solo es relevante cuando un multiline es true. El multiline es el que permite definir si el text box puede aceptar varias líneas de texto. Luego tenemos el timer, el cual es una herramienta que permite ejecutar tareas de manera repetitiva o en intervalos de tiempo definidos. Tiene como propiedades el interval, que define el intervalo de tiempo en milisegundos entre cada evento tick del timer. ¿Qué es un evento tick? Este es el que se activa cada vez que transcurre el intervalo especificado en la propiedad interval, respectivamente. Luego tenemos el Open File Dialog. Muestra un cuadro de diálogo que pide al usuario que abra un archivo. Esta clase no puede heredarse y solicita al usuario que abra el archivo desde el servidor. Esta clase le permite comprobar si un archivo existe y abrirlo. Tiene como propiedades el file name, que obtiene o establece el nombre del archivo, el file names, que devuelve una matriz de cadena que contiene los nombres de los archivos, el initial directory, que establece o obtiene el directorio, el filter, que es la cadena que filtra los tipos de archivos que se pueden seleccionar. Tenemos database y use database, use database. El database es una herramienta que permite recopilar y organizar información de manera estructurada, generalmente en un sistema informático, y puede almacenar datos de todo tipo. Mientras que el use database se utiliza para designar una base externa como base de datos actual. En otras palabras, la base a la cual se dirigirán las próximas consultas SQL en el proceso actual. Table. Son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y de columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro de ese registro. Tiene como propiedades el table name, que es el que designa el nombre a la tabla, el column, que es la colección de columnas, el rows, que es la colección de filas, etc. El registro. En informática, en el contexto de una base de datos relacional, un registro representa un objeto único de datos, implícitamente estructurado en una tabla, mientras que en C#, esta es una clase o estructura que proporciona sintaxis y comportamiento especial para trabajar con modelos de datos. Tiene como propiedades los valores de las columnas, la clave primaria, la clave foránea, etc. El campo. Un campo es una variable de cualquier tipo que se declara directamente en una clase o struct. Una clase o struct puede tener campos de instancia, campos estáticos o ambos. Los campos de instancia son específicos de una instancia de un tipo, mientras que un campo estático pertenece al propio tipo y se comparte entre todas las instancias de ese. Tiene como propiedades el nombre, el tipo de dato, la longitud, el valor predeterminado y las restricciones. El nombre es una propiedad fundamental de un campo. El tipo de dato define qué tipo de valor puede contener el campo. La longitud para algunos tipos de datos
El campo tiene una longitud o tamaño máximo definido. El valor predeterminado es el que se asigna automáticamente cuando no se proporciona un valor explícito. El dato es una unidad de información que representa las características de una entidad sobre la que opera un programa o una aplicación. Los datos pueden ser de diferentes tipos, como números, textos, conjuntos de valores o valores booleanos. Tienen como propiedades el tipo de dato, el cual especifica qué tipo de valor puede almacenar la columna, el valor, contenido específico que se almacena en la columna, el valor nulo, que indica que no se ha proporcionado un valor para este campo, etc. El SQL es un lenguaje específico de dominio, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Este tiene el Create Database, que en SQL es una instrucción para crear una base de datos, el Create Table, que es una declaración que se utiliza para crear una nueva tabla en aquella base de datos. Sus parámetros de columna especifican los nombres de las columnas de la tabla. Y el Select From, que es una instrucción select, la cláusula from, indica las tablas o consultas que contienen los datos que se utilizan en la cláusula select. Esta se utiliza para especificar los nombres de los campos que contienen los datos que se desean usar en una consulta. El SQL Client es una aplicación que permite acceder a bases de datos usando el lenguaje de la consulta estructurado. El equipo que aloja la aplicación se conoce como equipo cliente. Tiene como propiedades el SQL Data Adapter, el SQL Command, el SQL Exception y el SQL Connection. La principal diferencia entre SQL y SQL Client es que SQL es un lenguaje de consulta estructurado que se utiliza para leer, modificar y eliminar datos, mientras que el SQL Client es una herramienta que permite acceder a bases de datos usando SQL. SQL Data Adapter, mencionado anteriormente, representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos que se utiliza para rellenar datasets y actualizar una base de SQL Server. Esta clase no puede heredarse y tiene como propiedades el Select Command, Insert Command, Update Command y Delete Command. El SQL Command representa un procedimiento almacenado o una instrucción que se ejecuta en una base de datos de SQL Server. Esta clase tampoco puede heredarse. Tiene como propiedades el Command Text, el Command Type y el Command Timeout. El SQL Exception, esta es la excepción que se produce cuando SQL Server devuelve una advertencia o un error. Tiene como propiedades el message, el number, state, class y el procedimiento. Mientras que el SQL Connection representa una conexión a una base de datos de SQL Server. Nuevamente, esta tampoco puede heredarse como las anteriores ya mencionadas. Tiene como propiedades el Connection Stream, el Connection Timeout, el State, ya sea abierto, cerrado, conectándolo, ejecutándolo, y el database. SQLcom.open. Este abre una conexión de base de datos con la configuración de propiedad especificada por Connection Stream. Mientras que el SQLcom.close cierra la conexión a la base de datos. Este es el método preferido para cerrar cualquier conexión abierta. El server name es la dirección o identificador del servidor de base de datos al que una aplicación se conecta para realizar operaciones de base de datos. Puede ser una dirección IP, un nombre de dominio o un nombre de host. Sus propiedades son el server, que especifica el nombre del servidor, el data source, que es una propiedad alternativa que también puede representar el nombre del servidor, la instancia, que si se conecta a una instancia específica de SQL Server, puede usar la propiedad instancia dentro de la cadena de conexión. El Integrated Security, que indica si se puede usar la
autenticación de Windows o SQL Server. El Add New Data Source se utiliza para agregar una fuente de datos a tu proyecto. Este permite que tu aplicación interactúe con datos de una base de datos, un archivo, un servicio web o alguna otra fuente externa. Tiene como propiedades el tipo de fuente, la configuración del dataset, la configuración del connection string y la generación automática del código. El Show Data Source permite visualizar y administrar las fuentes de datos en tu proyecto. Esta herramienta facilita la interacción con los datos de tu aplicación, ya sea para agregar, modificar o simplemente visualizar las conexiones y las tablas disponibles. El dataset representa un caché de datos en memoria, es decir, actúa como un contenedor en memoria para almacenar y gestionar datos de manera desconectada. Tiene como propiedades el tables, que contiene todas las tablas que forman parte del dataset, la relations, que permite almacenar las relaciones entre las tablas, el tables o table name, que permite acceder a una tabla específica, y el table name columns, que permite acceder a las columnas de una tabla específica. El Data Grid View es un control en Windows Phone que permite mostrar y editar datos en forma de tabla. Es uno de los controles más utilizados para trabajar con datos en aplicaciones de escritorio debido a su flexibilidad. Tiene como propiedades el Data Source, que se utiliza para vincular el Data Grid View a una fuente de datos. Tiene el Columns, nuevamente, que manipula las columnas de la tabla. Tiene el Rows, para manipular las filas. Connection String, Catalog e Integrated Security es un conjunto de parámetros que le indican a la aplicación cómo conectarse a la base de datos. El server o data source especifica la dirección del servidor de base de datos. El catalog define el nombre de la base de datos a la aplicación que se conecta. Y la propiedad Integrated Security es uno de los parámetros clave para definir cómo se realiza la autenticación entre la aplicación y SQL Server. El MessageBots.show es una función que se utiliza para mostrar un cuadro de mensaje en la pantalla. Generalmente se usa para mostrar información, advertencias, errores o confirmar decisiones del usuario. Mientras que el MessageBotsButtons.YesNo es una opción utilizada en la función MessageBots.show en C# para mostrar un grupo de mensajes con dos botones, sí y no. Esta opción es comúnmente utilizada cuando necesitas que el usuario tome una decisión binaria, como confirmar o rechazar una acción. El Test Connection es una acción o proceso utilizado para verificar si una aplicación o herramienta puede establecer una conexión exitosa con un servidor de base de datos, una red o cualquier otro servicio de red con el que se necesite interactuar. El Try-Catch Return. El Try-Catch es una estructura de manejo de excepciones con muchos lenguajes de programación, incluyendo C#. Esta estructura te permite manejar errores de manera controlada sin que la aplicación se detenga abruptamente. Cuando hablamos de return dentro de un bloque try-catch, se refiere a cómo puedes devolver un valor desde un método, incluso cuando ocurre un error. MessageBatchIcon.information se utiliza en la función MessageBatch.show en C# para mostrar un cuadro de mensaje que incluye un icono de información junto al mensaje. Este icono es comúnmente utilizado para transmitir al usuario un mensaje informativo, como un éxito en una operación o una notificación no urgente. Mientras que el MessageBatchDefault Button es un enumerador en C# que se utiliza con el método MessageBatch.show para especificar cuál de los botones del cuadro del mensaje debe ser el botón predeterminado. DialogResult.Yast es un valor de la enumeración DialogResult en C# que se utiliza para indicar que el usuario ha seleccionado el botón sí en el cuadro de mensaje. Es comúnmente utilizado con la función MessageBots.show para manejar las respuestas de los usuarios. El Focus
Es utilizado para establecer el enfoque en un control específico dentro de una interfaz de usuario, como un text box, un button, un combo box, etcétera. El clear es utilizado para limpiar o restablecer el contenido de ciertos tipos de colecciones o controles. Dependiendo del contexto en el que se utilice, su función puede variar. Start se utiliza en diferentes contextos, principalmente en hilos, temporizadores o procesos. Dependiendo del contexto en el que se use, su propósito y comportamiento pueden variar, pero en general se usa para iniciar un proceso o una tarea. Y el stop se utiliza en varios contextos, dependiendo del tipo de objeto o clase con la que se esté trabajando, pero su principal función es detener o interrumpir la ejecución de una tarea. La principal diferencia entre application.exit y thisClose es que las funciones de application.exit y thisClose en C# se utilizan para cerrar aplicaciones o un formulario en Windows Form, pero tienen diferentes comportamientos dependiendo de su contexto. O sea, lo que tienen en común es que ambas son para cerrar. Ahora, su principal diferencia es que aplicación.exit cierra todas las ventanas de la aplicación y detiene los bucles de mensajes que están en ejecución, mientras que thisClose solo cierra el formulario principal. El splash es un elemento visual que se muestra cuando se inicia o carga un programa o aplicación. En un dispositivo móvil, la splash screen se muestra mientras la aplicación se carga y se oculta cuando la aplicación termina de cargarse. Esto es muy utilizado en los videojuegos. En un sitio web, el splash screen es una página de bienvenida que aparece antes de la página de inicio. El login es una funcionalidad que permite a los usuarios iniciar sesión o conectarse a un sistema informático. Para ello, el usuario debe ingresar su nombre de usuario y su contraseña, que son especificadas al principio, y el sistema la verifica si son correctas. El menú o interfaz de usuario son un componente de la interfaz de usuario que permite a los usuarios interactuar en un programa o sistema. Los menús presentan opciones o comandos que el usuario puede seleccionar, por lo general con un puntero, teclado o pantalla táctil. En las aplicaciones de escritorio, como las de Windows Form, los menús son elementos de interfaz gráfica de usuario que proporcionan a los ya mencionados acceso a las funcionalidades de la aplicación.